La arena estaba llena de tensión, el público permanecía expectante, las peleas anteriores habían estado muy duras pero los seres humanos ya habían demostrado ser capaces de plantar cara a los dioses, y los dioses por otro lado querían tomar ventaja y terminar con tal afrenta. En la habitación principal, un Zeus pensativo pero ansioso, también externaba sus deseos por bajar de nuevo al campo de batalla. Ante esto, Ares preguntaba si eso era necesario, si no habrían dioses que pudieran tomar esto sin complicaciones, y Hermes entonces le replicaba que no estaba en posición para plantear tal cuestionamiento, pidiéndole que mejor se mantuviera sereno y se comportara como el supuesto dios de la guerra que según representaba y debería ser. Ares pone como respuesta una cara de seriedad exagerada agregando que eso era verdad. Justo en ese momento, se escucha a una persona tocar la puerta levemente. Ares al instante camina hacia la puerta para abrirla pero justo cuando este está a punto de abrirla, un puño atraviesa la puerta e impacta a Ares mandándolo a volar hacia donde Zeus y Hermes se encontraban, esquivando los dos el cuerpo disparado de Ares como una bala, terminando incrustado en la pared del otro extremo. Zeus, tomando su barbilla y barba, giraba su cabeza mirando fijamente a la puerta sonriendo con éxtasis, exclamando con sorpresa, mientras Hermes con cara sorprendida que había ido a revisar el pasillo solo pudo ver plumas de aves multicolores y automáticamente supo de quién se trataba y al volver de nuevo dentro de la habitación dice a Zeus que no había duda, las plumas dejadas en el pasillo, aquel a quien adornaban y aquel quien las lucía, era él era aquel dios de la creación benevolente y no había sido parte de la lista, pero entonces como él se había hecho presente. Zeus interrumpiendo al momento, complementaba a Hermes con una risa muy socarrona, que esos hábitos eran parte de su exuberancia, y tal parecía que se había puesto rebelde. Una vez más, que era muy típico de esa locura suya, de esa exuberancia, no había cambiado mucho tal parece en tantos siglos. Ese individuo siempre fue un revolucionario, un formidable dios, de alguna forma ya esperaba que se presentara en el conflicto y también esperaba que él no arribara solo después de tantos siglos desde la última vez que lo vio, para dar problemas, aunque en ese momento, justo después de lo que había dicho, Zeus empieza a hacer una rabieta porque ese dios rebelde no había tenido ni la gentileza de siquiera saludar y se supone que a pesar de todo era un tipo que todos decían era amable, diciendo que tendría que exigirle una disculpa entonces, y Zeus concluía con una mueca de risa y con ojos cerrados. No hay de otra, hagamos temblar a esos humanos soberbios con un poco de la preponderancia divina de los dioses a quienes ellos tanto adoraron. En medio del discurso de Zeus, Ares se reincorpora un poco mareado y señalando a la puerta con su dedo pregunta que quién era y dónde estaba, que no iba a dejar que nadie más humillara al señor de la guerra, y Zeus le dice ya se fue tonto, parece que él buscaba a alguien más. Ares confundido simplemente tomaba su rostro para intentar calmar el dolor que esos golpes le habían dejado. Enseguida Zeus toma asiento para levantar una taza de té y Hermes sale de la habitación diciendo que tenía que gestionar algunas cosas. Zeus, volteando un poco, le autoriza pidiendo a Hermes que no tardara porque la próxima pelea podría iniciar en cualquier momento y ya deberían estar listos los siguientes peleadores. Que estaba ansioso por conocer a la próxima carta de Brunhilde y la humanidad. Posteriormente tenemos una escena donde Loki y Buda hablan y discuten mientras juegan a un juego de mesa en el cuarto de hospital donde Buda se encontraba recuperándose de su pasada pelea. Loki intenta recriminar su comportamiento pues no solo fue traición sino que le dio una victoria a la humanidad. Buda le dice que cuál era su problema con eso y le pregunta también si acaso tenía miedo a perder él con un humano. Loki hace un gesto de enojo pero intenta disimular ese enfado con una sonrisa de confianza y con una mirada inquisitiva hacia Buda y continúan jugando, pero una persona llega a la habitación llamando su atención. Mientras tanto, Brunhilde se encuentra a solas en un cubículo analizando su siguiente carta, pero está desesperada por la ausencia de uno de sus peleadores, y no sabe a qué se debe esa súbita desaparición. Dice que ya tenía unas horas que no lo habían podido encontrar. Brunhilde entonces se muerde las uñas y los labios maldiciendo al personaje pues supone que él pudo haberlo hecho a propósito.
Murmurando esto con cierta molestia y entonces grita: maldito desobligado irresponsable. Heir llega atragantándose porque se encontraba en la sala de comedores y se había asustado por el grito de Brunhilde y fue a donde se encontraba, pero tenía comida atorada y Brunhilde no se había dado cuenta. En eso aparece Jack the Ripper, pues también se había aproximado tras el grito y él pasaba por ahí. Dándole unas palmadas ayuda a Heir. La pequeña Heir entonces aliviada agradece a Jack y el humano le devuelve la cortesía de gratitud preguntándole sobre qué habría pasado y Heir desconcertada respondió que no sabía, yendo hacia donde se encontraba Brunhilde a manera de puntillas. En el momento de que Heir quiere poner su mano sobre uno de los hombros de su hermana mayor, Brunhilde se levanta bruscamente golpeando a la pequeña Valkyria diciendo que es hora de ir a los registros para elegir al siguiente combatiente y representante de la humanidad, que no hay más tiempo que perder. Heir y Jack la siguen preguntándose los dos dentro de sí qué es lo que podría suceder a continuación y qué clase de dios sería el siguiente que mandarían a la arena, pero ni la pequeña Valkyria ni Jack sabían que para ese entonces Brunhilde ya sabía quién era el dios al que la humanidad se tendría que enfrentar. Después de lo sucedido en el cubículo de los dioses y la charla entre Buda y Loki jugando ajedrez en la sala de recuperación, Hermes se había encontrado con Brunhilde contándole sobre la sorpresiva aparición de aquel dios. Se muestra a Brunhilde alzando la cara con un gesto de extrañeza e incrédula calma en su rostro, justo como el de cualquier mujer que recién se haya enterado sobre noticias de un ser querido. Entonces volvemos a la escena donde Brunhilde, Heir y Jack se dirigen a la habitación de los registros y Brunhilde con un semblante muy serio, riendo con cierta maldad, coloca su mano sobre el rostro de un hombre de cabellera larga, con aparente semblante soberbio y serio. Justo en ese mismo momento Brunhilde susurra en voz muy baja un nombre. Heir se sorprende asustada pero también Jack. Brunhilde continúa diciendo a Jack con una risa demasiado maliciosa, ¿qué sucedía? Incluso el mayor asesino en serie de la humanidad teme ante este nombre, y prosigue: para la luz, es la oscuridad, así como los dioses poseen regentes y señores de la oscuridad, la humanidad también posee lo suyo y en esta guerra, es válido echar mano de la mayor fuerza de la oscuridad en la humanidad para neutralizar toda la fuerza que los dioses tengan. Heir tartamudeando habla refiriéndose al hombre elegido. Peter Mamana, ¿el no es acaso el príncipe oscuro que descendió de su propia humanidad? Sembró el terror a través de actos inhumanos e innombrables, mencionó Brunhilde, al ver que Heir era incapaz de completar la oración por el terror que la invadía. Mientras tanto, Jack asintió y dijo a Brunhilde: en efecto milady, su nombre aterrorizó al mundo e incluso aún en mis años en la Tierra, yo solía leer algunas novelas basadas en él y adquirí la novela de aquel escritor en 1897 yen. Su vida, a pesar de haber sido parte de la realeza en su nación, fue un verdadero monstruo. En ese entonces no creí que existiera un ser así en la Tierra hasta que, mientras una Heir más calmada ve a Jack con una graciosa cara irónica, Brunhilde continúa hablando sobre que esas eran solo novelas. El hombre había existido y había pactado con la misma encarnación de la oscuridad, por razones únicas que solo él albergaba en su corazón. No era la clase de ser humano que ella respetará por haber elegido un camino distinto, pero que se había visto orillado y no tenía otra opción. Eso lo mantenía atado a su humanidad aún a pesar de todo, y ahora había llegado la oportunidad de saldar cuentas con su propia vida para redimirse de todos sus pecados. Ante el discurso de Brunhilde, Jack cerró sus ojos y sonrió, mientras que para Heir, aunque todo había sido interesante, no había de otra y veía en ese hombre tan atemorizante una oportunidad más. En ese momento Brunhilde, extendiendo su brazo y alzando la mirada, exclamó: es momento de liberar al hijo de la oscuridad. Entonces toda la luz del lugar comenzó a fallar, las velas se apagaron, acompañado esto de un leve temblor que todos sintieron, desde los humanos en sus habitaciones hasta los dioses, y con una pequeña sonrisa, Brunhilde dijo mientras salía del lugar de los registros: Vlad Drácula, hijo del dragón maligno, es tu turno.